Hola, en este video vamos a estudiar el kernel y la imagen de una transformación lineal. Por favor, acompáñenme a estudiar las definiciones de kernel e imagen, un algoritmo para calcular estos dos objetos. Pues hay más métodos, digamos, pero aquí se ha escogido el que es mediante una construcción auxiliar, que es la matriz asociada a la transformación lineal. En principio miraremos cuál es el algoritmo, pero estudiaremos un par de prerequisitos que necesitamos y luego haremos un ejemplo. Bien, entonces, ¿qué es el kernel y qué es la imagen de una transformación lineal? Entonces, si uno tiene una transformación que va de un espacio B en un espacio W, que a cada vector B le asigna un vector W, que es la imagen mediante la transformación T, el kernel va a ser definido como un conjunto de vectores del espacio de salida que cuando usted los transforma llegan convertidos al otro lado en el vector 0, es decir, los vectores que se anulan mediante la transformación lineal. Y la imagen de la transformación está definida como un conjunto que contiene vectores W del espacio de llegada, vectores que efectivamente son imagen de alguien, de algún vector B que está en B. Aquí esta notación que aparece acá, lo que nos indica es que el kernel y la imagen son algo más fuerte que un simple conjunto. El kernel de la transformación es un subespacio vectorial del espacio B, del espacio de salida, y la imagen es un espacio vectorial del espacio de llegada W. Como son subespacios, cada uno aquí se les va a calcular su imagen, su base. La dimensión del núcleo del kernel la vamos a llamar nulidad y la dimensión de la imagen la vamos a llamar rango de la transformación lineal. Bien, ¿cómo vamos a calcular el kernel y la imagen? Estos son, digamos que unos cálculos muy usuales, son típicos de todos los libros básicos de álgebra lineal. Entonces lo vamos a calcular como en este orden. No obstante, pues después vamos a tener que devolvernos a mirar algunos de estos prerequisitos que necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es entender un poco el mecanismo de cálculo. Entonces nosotros vamos a calcular el kernel y la imagen para una transformación lineal que nos den que va de un espacio vectorial B en un espacio vectorial W. Pero lo vamos a hacer a través de una transformación matricial asociada, es decir, de una transformación auxiliar. Cuando consigamos los resultados en la transformación matricial asociada, los interpretaremos como en la original. Ahora, este algoritmo lo que me dice es cómo calculo esa transformación matricial asociada. Entonces me dice lo siguiente. 1. Transforme pues los vectores básicos. En este caso pueden ser los vectores de la base canónica u otra base que sea conveniente. Enseguida, identifique los vectores de coordenadas de los transformados de los vectores básicos. Tercero, construya la matriz asociada a la transformación lineal con los vectores de coordenadas. Cuarto, ahora sí haga la estructura completa de la transformación matricial asociada. Enseguida, calcule el kernel y la imagen para la transformación matricial asociada. Y ahora interprete esos cálculos en términos de la transformación original de la que le preguntaba. Como usted observa, pues aquí hay varias cosas que hay que mirar con detalle antes de correr el algoritmo con un ejemplo en especial. Luego volveremos a mirar este algoritmo. Primer prerequisito. ¿Qué es un vector de coordenadas en una base? Entonces, recuerde que una base es un conjunto finito de un espacio vectorial que tiene dos características. Es un conjunto generador y además esos vectores son linealmente independientes. Como es un conjunto generador, cualquier vector B del espacio vectorial se puede representar como una combinación lineal. Estos B1, B2 hasta Bn son vectores y los alfas, alfa 1, alfa 2 hasta alfa n son escalares. ¿Qué es este vector de coordenadas? Es tomar estos escalares y escribirlos como las componentes de un vector. Este vector es el que van a llamar el vector de coordenadas de B relativo a la base B.
¿Por qué relativo? Porque es que cada vez que usted cambia de base, pues cambia de representación y eso quiere decir que le cambian los escalares. Lo puede escribir como un n vector fila o como un n vector columna, cualquiera de las dos, la que le resulte conveniente en el momento. Bien, aquí hay un par de ejemplos. El vector B con componentes 2, 5, 3 de R3 se va a expresar en esta base. La base es 1, 2, 1, 2, 9, 0, 3, 3, 4. Como es una base, usted puede hacer la combinación lineal. Al calcular la combinación lineal quedó así. 2, 5, 3 es igual a 31 por el vector 1, 2, 1, a menos 4 por el vector 2, 9, 0, menos 7 por el vector 3, 3, 4. Los escalares son alfa 1 que es 31, alfa 2 que es menos 4, alfa 3 que es menos 7. Usted los pone como las componentes de un vector de R3, así, y esta va a ser el vector relativo, el vector 31 menos 4 menos 7 es el vector de coordenadas de 2, 5, 3 relativo a la base S. Si usted cambia de base, cambia de vector de coordenadas. Mire con la base canónica. La base canónica se acuerda que es IJK. El vector se representa de la forma 2i más 5j más 3k. Entonces, su vector de coordenadas relativo a esa base es 2, 5, 3. Bien, segundo prerequisito. Este teorema nos dice que para una transformación que va de Rn en Rm, una transformación lineal, se garantiza que siempre existe una transformación matricial que actúa de la misma manera que hace T. Es decir, el transformado de B mediante T es lo mismo que premultiplicar ese vector T por esa matriz. A la matriz la llaman representación matricial de T. Estamos entonces ahora en una situación. ¿Y cómo calculo esta matriz? Bien, así como dice el algoritmo. Vamos hacia allá entonces. Tenemos esta transformación lineal que va de R3 en R2. Ya la cuestión no está en mirar si es una transformación lineal o no. Ya está ahí la transformación. Más bien voy a trabajar con ella. Esto ya es una transformación lineal. ¿Qué decía el inicio del algoritmo? Entonces decía, transforme los vectores básicos. Aquí está I, aquí está J y aquí está K. Vamos a transformarlos. El transformado de I es 1, 0, 0. Según esta transformación, entonces la tercera componente viene aquí de primera, la primera viene aquí de tercera. La transformación de J, 0, 1, 0. Entonces, este 0 va acá, este 0 viene acá en la segunda componente. Y la transformación de K, 0, 0, 1. Viene 1 y viene 0. Estos son los vectores transformados. Estos son los valores funcionales de los vectores básicos. ¿Qué voy a hacer con ellos? Los voy a poner como columnas de una matriz, en el orden en que me salieron. 0, 1 es la primera columna, 0, 0 es la segunda columna, 1, 0 es la tercera columna. Esta es la matriz asociada a la transformación lineal. Bien, segundo paso. Vamos entonces ahora sí a escribir la transformación matricial asociada a esta transformación T. Es decir, una transformación que hace lo mismo que esta, pero actúa sobre los vectores de coordenadas. Por eso esta, aunque va de R3 en R2, no tiene el vector genérico representado de la misma manera, porque este ya debemos entender que es el vector de coordenadas. La transformación matricial asociada va de R3 en R2. Toma un vector A, B, C y lo que hace es premultiplicar por la matriz que hemos encontrado. Aquí se le sugiere que haga una cosa, que tome un vector de prueba. Es decir, usted elige un vector, el que quiera, pues preferiblemente que no sea de los básicos. Toma el vector que quiera y le aplica la transformación lineal original y le aplica esta transformación. Como es con la base canónica, digamos que no debe hacer ninguna otra cosa más. Y verificar que las dos respuestas son la misma. Bien, ¿qué hago ahora con eso? Entonces vamos a calcular la base para el kernel y para la imagen. Entonces el enunciado típico es este. Encuentre una base para el kernel y para la imagen de esta transformación. Debo encontrar una base para el kernel y una base para la imagen. La transformación es la misma que hemos estado estudiando. Entonces, vamos a calcular. Estas eran las definiciones originales. Entonces decía
que el kernel de la transformación son vectores del espacio de salida, que cuando usted los transforma llegan convertidos en el 0. Y la imagen son vectores del espacio de llegada, que son efectivamente imagen de A. ¿Para quién voy a calcular eso? Para la construcción auxiliar que hemos estudiado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a tener que traducir o interpretar estas dos definiciones clásicas en términos de esta transformación matricial que hemos encontrado. Bien, ¿cómo queda eso? Entonces lo que debemos calcular es esto. Esta es la transformación matricial auxiliar que hemos hecho. ¿Qué quiere decir el kernel aquí? ¿Cómo lo entiendo? Entonces, el kernel de esta transformación matricial son vectores del espacio de salida, que cuando usted los evalúa, calcula el valor funcional en la transformación, le producen el vector 0. Y la imagen son vectores del espacio de llegada que le sirven de imagen a alguien, que usted puede localizar una preimagen. Sí, recuerde siempre que en el kernel están vectores del espacio de salida, o sea, del dominio, y que en la imagen lo que hay son vectores del espacio de llegada que le sirven de imagen a algún vector del espacio de salida. Esto es bien importante. El kernel es un subespacio del espacio de salida y la imagen es un subespacio del espacio de llegada. Están en sitios diferentes. Bien, ¿cómo se ve acá entonces esto? ¿En qué se tradujo el cálculo? En que si yo quiero calcular los transformados de ABC que vayan en 0, 0, es equivalente a este sistema matricial asociado, que es de los usuales para resolver. Eso realmente es un sistema homogéneo, que vamos a resolver mediante la eliminación de Gauss-Jordan. Aquí aparece la matriz aumentada y esta es su matriz escalonada reducida. Bien, vamos a tratar de entender esto. Entonces, ¿qué hay en el kernel? En el kernel están las soluciones de ese sistema de ecuaciones. Aquí dice que A es 0 y que C es 0. Como sobre B no dice nada, debo entender que B es un parámetro. Entonces están definidos así. Entonces la dimensión del kernel, es decir, la nulidad, va a ser 1. El generador es 0, 1, 0. Bien, ¿y cuáles son los vectores que están en la base de la imagen? Entonces recuerde uno de los algoritmos estudiados. Los pivotes están tanto en la primera como en la tercera columna de la matriz escalonada reducida. Eso quiere decir que el vector 0, 1 entra a la base de la imagen y el vector 1, 0 entra a la base de la imagen. Esta es la base de la imagen, o sea que el rango de esta transformación es 2, 1 y 2. Muy bien, gracias.